El Principico, trasladado del francés por Abner Pérez y Gladys Pimienta, capítulo 1. Cuando tenía 6 años, vi en un libro sobre la Chara salvaje, que se titulaba Historias vívidas, una magnífica pintura. Ella representaba un culebro boa que se tragaba a una limaña. La copia de la pintura. En el libro se decía: los culebros boa tragan su presa entera sin mascarla. Después ya no pueden menearse y duermen durante los 6 meses que dura su digestión. Entonces pensé sobre las aventuras de la Chara salvaje y a mi turno logré pintar con una péndola de colores mi primera pintura. Mi pintura número 1 era de esta manera. Mostré mi capo de obra a las personas mayores y les pregunté si mi pintura les daba miedo. ¿Por qué un chapeo debe espantar? Me respondieron. Mi pintura no representaba un chapeo. Representaba un culebro boa que digeriba a un elefante. Pinté entonces el interior del culebro boa, a la fin que las personas mayores puedan entender. Ellos siempre tienen menester de explicaciones. Mi pintura número 2 era así. Las personas mayores me aconsejaron abandonar la pintura de culebros boas abiertos o cerrados y interesarme más bien en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. De esta manera, a la edad de 6 años, abandoné una magnífica carrera de pintor. Había quedado descorajado por la desfecha de mi pintura número 1 y de mi pintura número 2. Las personas mayores nunca entienden nada por sí mismas y es muy fastidioso para los niños de siempre y siempre darles explicaciones. Tuve que escoger otro oficio y me empecé a pilotar aviones. Volé un poco por todo el mundo. Y la geografía, en verdad, me sirvió mucho. A la primera vista podía distinguir la China de la Arizona. Esto es muy útil si se pierde uno durante la noche. Así, durante toda mi vida tuve muchos contactos con mucha gente seriosa. Viví mucho con personas mayores y las vi muy de cerca. Esto no amelioró mi opinión. Cuando me encontraba con alguno que me parecía tener un poco de meollo, hacía sobre él la experiencia de mi pintura número 1 y que guardé para siempre. Quería saber si veramente era una persona entendida. Mas siempre me respondía: es un chapeo. Entonces, no le hablaba ni de culebros boa, ni de charas salvajes, ni de estrellas. Me metía a su nivel. Le hablaba de bridge, de golf, de política y de cravatas. Y la persona mayor se quedaba muy contenta de conocer a un hombre razonable.